El día de hoy vamos a estar resolviendo ejercicios de minimizar y maximizar con el método simples en Excel. En el primer ejercicio tenemos este caso. Nos dice, una pequeña cafetería en Medellín vende dos tipos de combos, combo A y combo B. Por cada combo A vendido obtiene una ganancia de 3 millones y por cada combo B 2 millones. La cafetería quiere maximizar sus ganancias diarias, pero tiene las siguientes limitaciones. La suma de unidades producidas de ambos combos no puede superar a 4. La producción de 2 unidades del combo A más una unidad del combo B no puede superar a 6. Finalmente, una unidad del combo A más 2 unidades del combo B no pueden superar 6 unidades de insumo disponibles. Formular y maximizar las ganancias diarias sujetas a las 3 restricciones indicadas. Primero empezamos colocando en nuestro ejercicio, que es de maximizar, y nuestra función objetivo es que z es igual a 3x más 2y. Y en nuestras restricciones tenemos x más y menor o igual a 4. En la segunda tenemos x más 2y menor o igual a 6. Y en la tercera 2x más y menor o igual a 6. Ahora, con nuestra función objetivo tenemos que igualarla a 0. Entonces, todos los números que están del lado derecho del igual pasan al izquierdo, por lo que se les cambia el signo. Entonces quedan negativos, menos 3x y menos 2y igual a 0. Y en nuestras restricciones, en donde encontremos un menor o igual, vamos a colocar una variable de holgura. Es decir, quitamos menor o igual y colocamos S1 igual a 4. Y lo mismo con las siguientes. Sería S2 igual a 6. Y en la tercera S3 igual a 6. Ahora, una vez que tenemos nuestras restricciones, pasamos a crear nuestra tabla con una base, nuestras variables que son x, y, nuestras de holgura, S1, S2, S3, RHS, que es el lado derecho, y nuestro criterio. Y debajo de la base van nuestras variables holgura, S1, S2, S3 y la función objetivo. Entonces, colocamos tabla. Y ahora pasamos a colocar nuestras restricciones y la función objetivo, los coeficientes de sus variables. En la primera restricción tenemos que x es 1, que y es 1, que S1 es 1, y como no tenemos las siguientes variables, se coloca 0. Y en el lado derecho tenemos 4. Y lo mismo con las siguientes. En la tercera sería x tiene 2, y tiene 1. No tenemos S2 ni S1, S2. En S3 sí tenemos. Y en el lado derecho 6.
Y en nuestra función objetivo tenemos menos 3 en x en y menos 2. Y como no tenemos holgura, pues esto va a 0 y en el lado derecho tenemos 0. Ahora tenemos que ver si nuestra tabla es óptima. ¿Cómo sabemos esto? Viendo si en nuestra función objetivo tenemos algún número negativo. Si tenemos 2, entonces tenemos que pasar a hacer el pivoteo. Y para eso tenemos que elegir primero el número mayor negativo, que en este caso es menos 3. Esto quiere decir que x es la variable que va a entrar. Y con el criterio encontramos la variable que va a salir. Y para eso dividimos el lado derecho de la tabla entre los números positivos de la columna pivote. Y en el criterio pasamos a elegir nuestro número menor positivo. En este caso es el 3. Entonces, ese 3 es la variable que va a salir. Y en la intersección entre esas dos líneas tenemos 2, que es nuestro elemento pivote. Ahora pasamos a crear una nueva tabla. Y en nuestra nueva tabla vamos a implementar el método de Gauss-Jordan. Nuestro elemento pivote lo vamos a igualar a 1. Y eso se consigue dividiendo el 2 entre el mismo. Y arrastramos la fórmula hasta la derecha. Y en los siguientes números los vamos a igualar a 0. Entonces, este 1 le vamos a restar el 1 de la nueva tabla. Eso se convierte en 0. Y arrastramos. Con la primera fila igual. Tenemos acá 1. Para igualarlo a 0 le restamos este 1 y arrastramos la fórmula. Y en nuestra función objetivo tenemos que igualar a 0 ese menos 3. Entonces, este menos 3 le vamos a sumar 3 y le vamos a multiplicar este 1. Y ahora volvemos a rectificar si nuestra tabla es óptima. No sigue siendo óptima porque tenemos todavía números negativos. Entonces, como este es, tenemos que volver a hacer todos los pasos nuevamente. Y como en este caso es el único número negativo que tenemos en Z, pues esta es la variable que va a entrar. Y ahora sacamos el criterio, que es el lado derecho de la tabla entre los números positivos de la columna pivote. Ahora, en nuestro criterio tenemos 2, 2 y 6. Como tenemos el menor positivo que se repite, no hay problema, podemos elegir, una vez que completamos nuestra tabla, colocamos la variable que entra, que es x. Listo. Como les decía, como tenemos dos iguales, podemos elegir el que sea. Entonces yo voy a elegir el segundo. Es decir que la variable que va a salir es S2. Y la intercepción
entre las dos líneas está 1,5, que es nuestro elemento pivote. Ahora creamos una nueva tabla y volvemos a implementar el método de Gauss-Jordan. El 1,5 lo igualamos a 1 y para eso lo dividimos entre él mismo. Esta fórmula la arrastramos y en los siguientes números lo tenemos que igualar a 0. Entonces acá tenemos 0,5. Para eso le restamos menos 0,5 para igualarlo a 0. Ahora arrastramos la fórmula. El siguiente número también es 0,5, entonces también le restamos 0,5 para que se convierta en 0. Y en nuestra función objetivo tenemos menos 0,5. Entonces a este menos 0,5 le vamos a sumar 0,5 y lo vamos a multiplicar por 1. Y esta fórmula la arrastramos. Y colocamos nuestra variable que entró, que es y. Y ahora rectificamos si nuestra tabla es óptima. Pues sí es óptima porque en la función objetivo no hay ningún número negativo. Y eso sería todo. Buenas noches, mi nombre es Brian Zambrano y les voy a explicar un ejercicio de minimizar el método simple utilizando el método de la gran M. Aquí empezamos con el ejercicio. Primero empezamos con el planteamiento. Y aquí está el problema. Empieza. Una empresa de mensajería en Barranquilla opera 3 rutas de reparto: ruta 1, ruta 2 y ruta 3. La cuota por entrega en cada ruta es de 2 millones para la ruta 1, 3 millones para la ruta 2 y 1 millón para la ruta 3. La gerencia desea minimizar el costo total semanal de operación. Sin embargo, la empresa tiene los siguientes compromisos contractuales que deben cumplir por acuerdo general con su cliente. Las 3 rutas en conjunto deben realizar al menos 6 entregas semanales por contrato con un cliente corporativo prioritario. Las rutas 1 y 2 juntas deben garantizar al menos 8 entregas. Finalmente, por un acuerdo especial de cobertura regional, las rutas 1 y 3 combinadas deben cubrir al menos 4 entregas semanales. Formular y minimizar el costo total de operación semanal sujeto a las 3 restricciones indicadas. Bueno, primero empezamos planteando, interpretando el texto. Primero colocamos la función objetivo. La función objetivo es z igual a 2 millones x1 más 3 millones x2 más x3, que sería la x1 sería la ruta 1, x2 sería la ruta 2 y x3 sería la ruta 3. Y ahora vamos con las restricciones.
pasamos x1 más x2 más x3 y debe ser mayor o igual que 6. Después viene 2x1 más x2 mayor o igual a 8. Y ahora por último sería x1 más 2x3 y mayor o igual a 4. Bueno, ahora seguimos pues organizando la tabla. El primero vendría, mentira, disculpa. Ahora tenemos que interpretar, pues pasarlo al lenguaje del método de la gran M, que sería la función objetivo, se cambian los signos, que sería z menos x1 menos 3x2 menos x3 menos m variable artificial a1 menos ma2 menos ma3. Y ahora seguimos, todo eso se iguala a 0. Y ahora seguimos con las restricciones, haremos lo mismo. Ahora viene x1 más x2 x1 más x2 más x3 y como es mayor o igual se coloca el e1 más menos e1 más a1. Ahora luego la segunda restricción sería 2x1 más x2 menos e2 más a2. Y en la tercera sería x1 menos x2 x3 menos e3 más a3. Ojo, no se le olvide colocar el lado derecho, que vendría, la primera sería igual a 6, la segunda igual a 8 y la tercera igual a 4. Entonces ahora sí continuamos con la tabla. Colocamos la base, x1, x2, x3, e1, e2, e3, e4, perdón, a1, a2, a3, y luego viene RHS y ya por último el criterio. Y por filas pues vendría siendo A1, A2, A3 y por último Z. Y empezamos a pasar los datos de las restricciones para la tabla. Entonces sería x1 sería 1, 2, 1 y en z sería menos 2. 1 en x2, 1 y 0. Y ya en la z pues sería menos 3. En x3 esa columna vendría siendo de 1, 0 y 2. Y en z menos 1. En la E1 vendría siendo menos 1, 0, 0, 0. En E2 vendría siendo, la primera sería 0, porque no hay E2 en las repeticiones. Menos 1, 0 y 0. En E3 vendría siendo 0, 0 y por último menos 1,
0. Las Z son 0. En A1, pues ya sería más. Sería 1, 1, 0, 0. Y la M, pues sería más M, menos M. Recuerden que siempre hay que poner el espacio para que no salga ese tipo de errores. Y en A2 sería 0, 1, 0, menos M. Y en A3 0, 0, menos M, menos 1. Sería 1, disculpen, 1, menos M. Y en RHS ya sería el lado derecho, que vendría siendo el 6, el 8 y el 4. Y por último 0. Entonces copiamos y pegamos abajo otra tabla para sacar el Z nuevo. Se borran todos los datos de la tabla para poder pues hacer la Z nuevo. Vamos a hacer M por cada fila. Entonces se coge la Z y se pone arriba de referencia y vamos colocando más M, fila 1, y así lo arrastran y sale más MF2 más MF3. Z nuevo, y aquí sería 1 más M más M, más 2 más M sería más 2M. No se les olvide colocar el espacio, porque si no les va a salir error. En lo último, más M, y todo eso vendría siendo 4M menos 2. En el siguiente más M, en fila 2 más M, y en fila 3 0. Eso vendría siendo 2M menos 3. Aquí en el segundo sería más M, 0, más 2M, y eso daría 3M menos 1. Y ahí en fila 1 de la E sería menos M, 0, 0, y quedaría menos M. Y en la E2 sería igual, 0, 0, en la fila 2 menos M, y en la fila 3 0, y en Z termina siendo menos M. Y en el 3 vendría siendo 0, 0, menos M, y en Z9 vendría siendo menos M. Y en la variable artificial vendría siendo más M, 0, 0, 0, todo queda igualado a 0, porque menos M más M pues vendría siendo 0. Eso da ese resultado. La intención es borrar esas variables artificiales. Sí o sí hay que borrar estas variables artificiales para que te dé el resultado. Y pues en RHS también sería más 6M, más 8M, y en la fila 3 más 4M, y todo eso se suma.
todo eso se suma y daría 18 más 18M. Ese sería pues la fase del Z nuevo, que esa parte no hay que saltárselo. Entonces se agarra el mayor positivo dependiendo de M, que sería 4M menos 2, ojo, se copia otra tabla para colocar el nuevo Z nuevo. Entonces se copia y se pega el 4M. Y le voy indicando cuál es el Z nuevo. Aquí tenemos la columna saliente, que vendría siendo el X1. Y de ahí se saca el criterio. Entonces, no se le olvide colocar el criterio. Entonces el criterio se saca al lado derecho sobre la variable saliente, que sería siendo X1. Entonces colocamos más 6 entre 1. Y ahí se pone la fórmula y se arrastra hacia abajo. Entonces se coge el valor menos negativo, se escoge el A2, sería pues la más óptima, porque las dos son iguales, así que se escoge la primera. Eso ya es decisión de cada uno. Pues yo escogí la fila A2 pues porque la vería más conveniente. Entonces se copia otra vez la tabla y se vuelve a pegar abajo y borramos todos los datos que están ahí. Se borran los datos, se hace una tabla nueva. Entonces cogemos, se hace una fila nueva, buscamos un valor que A2 de 1, pues colocamos en esa fila, se coloca X1, borramos esa variable artificial de las filas. Se coloca en esa fila, vendría haciendo X1. Entonces se coloca 2, la columna 2 de 2 entre el mismo para que te dé 1. Se fija con F4 y esa misma fila se arrastra hacia la derecha y ahí te da todos los valores. Entonces buscamos que A1 de 0 se resta sobre el de abajo y del 0, y toda esa columna también se vuelve a arrastrar hacia la derecha. Entonces ahí se hace el paso igual, esa 1 menos el 1 de arriba y te daría 0 y se arrastra hacia la derecha. Entonces en Z nuevo, en Z, porque ya es Z, pues se copia y se pega, y esa sería la tabla, pero hayamos que todavía hay valores negativos, entonces hay que resolver Z. Entonces cogemos la opción 4M2
que es la más positiva, y se resta sobre el mismo. Todos los valores en Z se restan entre 4m menos 2. Entonces, hacemos las operaciones. Estas operaciones, cuando usas la gran M, pues se resuelven manuales. Si le pones un valor a M, pues tiene que ser 1000 millones de veces más grande. Pues sí se pueden hacer enseguida. Que no se les olvide ningún valor o ningún número, porque les puede salir malo. Entonces, seguimos, vamos colocando en cada una 2m menos 1 menos 4m menos 2. Siempre va a ser 4m menos 2 porque esa fue la columna que se eligió, por el número que está arriba. Siempre es por el número que está arriba de él. Como en la primera vendría siendo por 0, acá vendría siendo por menos 0,5. Aquí seguimos, aquí vendría siendo 3m menos 1 menos 4m menos 2 por 2. Pues se ajustan las celdas para que no se vea desordenado, se vea organizado. Sería ahí entre paréntesis menos m menos 4m menos 2. El mismo procedimiento por el número de arriba, que vendría siendo 0. Vamos organizando cada celda, y ahí sería el mismo procedimiento, simplemente que cambie el número que multiplica, que es el de arriba, que ahí vendría siendo menos m menos 4m menos 2 por el número de arriba, que vendría siendo 0,5. Se ajustan la celda. Y sería menos m menos 4m menos 2. Bueno, entonces el E3 terminaría quedando menos m menos 4m menos 2 por el de arriba, que sería menos 1. Se ajusta la celda, se borran las variables artificiales, que eso se hace sí o sí. Hay que buscar cómo borrar esas variables artificiales. Entonces se borran, se eliminan. Y el RHS, pues lo mismo, el mismo procedimiento, quedaría 18m menos 4m menos 2 por el número de arriba, pues que sería pues 0. Estas operaciones, pues claramente se necesita la calculadora, se deben hacer manuales, y que la calculadora pues es más útil cuando hay fracciones. Cuando hay números fraccionarios, pues lo mejor sería usar la calculadora. En X1 pues vemos que se multiplica por 0 y quedaría 4m2. El X2 pues quedaría 2m menos 3. 2m menos 3, y se hace la operación con la calculadora.
4m por menos 0,5 y luego menos 2 por menos 0,5. Entonces se hace la operación. Quedaría menos 2 menos 2m pues menos 1. En x3 quedaría 3m menos 1 menos 4 por 2 sería 8, quedaría 8m menos 4m. En E1 pues quedaría menos m porque se multiplica por 0. En la E2 sería menos m menos, se multiplica 4 por 0,5 y el 2 por 0,5 pues quedaría 4 por 0,5 sería 2m menos 1. Y en E3 pues quedaría menos m menos 4m por menos 1, quedaría menos 4m y el menos 2 por menos 1 quedaría más 2. Entonces, y en el RHS pues como se multiplica por 0 vendría quedando 18m. Entonces se siguen resolviendo el x2. El x2 quedaría, esto se hace en pues términos semejantes, se resta el 2m menos el menos 2m. Entonces se cambian los signos por el paréntesis. Entonces quedaría 4m menos, no disculpen, 4m menos 4. Ahí quedaría en x3 3m menos 1 menos 4m menos 8m menos 4. En la columna de x3 pues quedaría menos 5m. Ojo, todo tiene que ser en términos semejantes. Menos 5m menos 5m menos 5. Ahí quedaría pues menos m porque ya está. Y ahí quedaría menos m menos 2m. Pues que eso sería, ahí le muestra el resultado. Menos 3m menos 1. Pues y ahí se resta menos m menos
menos 4m, pues y se deja el valor que está solo porque no tiene con quién restarse o sumarse. Quedaría 3m más 2. Y pues ahí en el RHS quedaría pues 18m. Entonces se escoge otra vez la columna saliente, pues para seguir pues como da 0, pues darle solución, valores negativos, darle solución a la tabla. Entonces colocamos la tabla nueva y hay que colocar el Z nuevo. Colocamos ahí 4m menos 2, pues para literalmente copiar y pegar y no llevarse más trabajo ni demora. Entonces ahí colocamos Z nuevo. Z nuevo. Z nuevo. Colocamos pues buscamos una columna pivote, pues sería el valor más positivo, pero como esa ya la elegimos no podemos, entonces escogemos X2, vendría siendo el valor más positivo. El valor más positivo pues sería ese X2 y se vuelve a hacerlo del criterio. Entonces se coloca el RHS sobre el criterio, porque así se hace sobre el coeficiente, la columna más positiva, que vendría siendo X2, entonces se dividen los dos. Entonces dividimos el 2 sobre 0,5. Entonces, los 2 sobre 0,5, se hace la operación y se arrastra hacia abajo para que tengan los valores enseguida. Entonces ahí pues queda 4, 8 y 0. Entonces el valor más negativo pues sería el 4. Entonces ahí estaríamos señalando la columna pivote, que sería 0,5. Entonces buscamos, hacemos la otra tabla y buscamos que ese 0,5 nos dé 1. Entonces se borran todos los datos. Se hace de nuevo la tabla. Entonces buscamos que eso desea, y pues como ya está resuelta en esa, ya hay uno que es X1, pues se arrastra hacia la derecha y ya. Igualmente en la fila 3, que ya está el 0, entonces coloca más esa columna, pues y se arrastra a la derecha.
Primero, pues obviamente hay que hacer que esa columna o esa celda te dé 1. Entonces se hace la misma oración de arriba. Se fija la celda y se coge y se arrastra hacia la derecha y lo mismo hacia la izquierda. Y da los valores que deben de dar. Entonces se coloca esa celda para que da 0 y se arrastra hacia la derecha. Entonces, esa sería pues nuestra solución. Y ahí se borra la variable artificial y aquí terminaríamos el video. Y esa sería la solución, la última tabla de la solución de ese caso de minimizar con el método de la gran M. Y pues gracias, espero les sirva para su ejercicio.